Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que la bendición de Dios te acompañe hasta donde estés. Es nuestro deseo de tus amigos y hermanos de este podcast, Tu Esperanza para Hoy, agradeciéndote tu sintonía, tu seguimiento de estos estudios que tenemos. Estamos compartiendo la creencia número 8, el gran conflicto, y justamente vamos a tocar ahora el programa número 5. Es una continuidad si sigues los videos, así que te damos la bienvenida, gracias por estar ahí. Y también, como siempre, amigos, hermanos, hermano Sergio, gracias por estar aquí. Gracias, hermano Rodel, por la invitación. Gracias. Y hermano Pastor Ismael, gracias. ¿Qué les parece si antes de iniciar, Pastor, nos dirigen una oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Señor y Padre, al intentar entender este tema del gran conflicto a través de las Escrituras, pedimos la dirección de su Espíritu. Sabemos que este tema es muy importante porque muestra, Señor, cuál es verdaderamente su carácter, un carácter de amor. Ayúdenos, Padre Santo, a poder entender esto de la mejor manera. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos, ¿verdad? Continuando con este tema muy interesante acerca del gran conflicto. Y este conflicto tiene una confrontación en el Calvario con Cristo Jesús, Sí. ¿verdad? Esta controversia cósmica adquiere su enfoque más claro en el Calvario. ¿Por qué, Pastor? ¿Podría...? Sí. En el Calvario es donde este conflicto se ve más intenso. Ustedes saben que en las guerras que hay entre países siempre se menciona una batalla que fue como la decisiva, ¿no? En México se habla de la batalla de Puebla, que fue decisiva para la independencia de México, ¿no? Y en diferentes países así es. Hay una batalla que es como que la que define, ¿cierto?, el conflicto. Y la cruz es esto. La cruz es esto. En la cruz vemos cómo el conflicto se vuelve intenso, tanto así que en los momentos antes de la cruz ustedes pueden ver a Jesús que estaba en agonía, ¿sí? Y Satanás y sus ángeles con toda su capacidad estaban tratando, ¿cierto?, de ganar esta batalla allí. Sin embargo, Jesús, al referirse de la cruz, él declaró: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto es Juan 12, versículo 31. Lo interesante es que en ese momento Jesús se aproximaba a la muerte, pero a la misma vez estaba diciendo: ahora Satanás, el príncipe de este mundo, será echado fuera. En otras palabras, él era consciente de que iba a morir, era consciente de la cruz, pero sabía que la cruz era la victoria sobre este enemigo y era la victoria en este gran conflicto. Sí, vemos que Satanás tuvo especial éxito en usar a los dirigentes religiosos de ese tiempo, ¿no? Ellos fueron una piezas claves para que fueron usados por el enemigo, ¿sí? Para que se llevara a cabo este sacrificio que le ofreció el Señor. Como Él dice, ¿no? Él dijo en su palabra: nadie me quita la vida, yo la pongo. Y la estaba poniendo por nosotros, ¿sí? Pero sin embargo, estos hombres usados por el enemigo, siendo religiosos, eran los que tenían las leyes. Y sin embargo, cuando se ofrece liberar a alguien, ellos no piden que liberen a Jesús. Sí. Ellos piden que liberen a un asesino, a una persona que era culpable de violar la ley de Dios. Y sin embargo estaban culpando al inocente. Sí. Entonces se fija cómo el enemigo de Dios trabaja de formas astutas en las cuales nosotros debemos de estar siempre alertas, ¿no? Porque podríamos ser usados por él también para un propósito de llevar la ley de Dios a eliminarla. Sí.
faltó decir algo muy importante sobre la cruz y esto. Ese momento es muy crucial, muy importante, como les decía, porque es en ese momento donde Jesús vindica el carácter de Dios como un Dios de amor. Allí es donde vemos la capacidad de Dios de amar y su carácter en su máxima expresión, pero a la misma vez vemos en su máxima expresión la maldad de Satanás, porque él estaba tratando con todas sus fuerzas y con todos sus medios de hacerle tan duro el sufrimiento a Jesús que Jesús desistiera o utilizara su poder, ¿cierto?, para librarse de esta situación. Entonces vemos los dos lados en su máxima expresión. Sí. ¿Sí? Porque el enemigo quería y sabía que si podía hacer que Jesucristo desistiera su misión, el conflicto lo iba a ganar él. Él lo ganaba. Así es. Entonces, por eso, Sí. como usted nos explica, Sí. ahí, ese evento, Sí. o sea, más aparte de verlo como, ay, Cristo murió por mí, más allá de eso, que también es cierto, ahí Cristo estaba probándole a Satanás que Dios es amor y es justicia. Sí. ¿Verdad? ¿Se imagina usted lo que pasaba en los pensamientos de los ángeles caídos en ese momento? Porque ellos lograron ver allí el verdadero carácter de su líder y a la misma vez el verdadero carácter de quien era su líder. Sí. Sí. Y ahora la pregunta es, ¿bajo quién realmente estamos? ¿No? Esto probablemente fue un momento donde sus ojos de ellos se abrieron grandemente. Cuando vieron ese evento, Claro, ¿verdad? sí. Y nos encontramos, hermano Sergio, pastor, con una controversia en estos tiempos actuales acerca de la verdad, cómo es en Jesús, cómo es en Jesús. En nuestros días, la gran controversia se libra con furia en torno a Cristo y las Escrituras. Porque vemos ahorita que mucha gente, pues no, número uno, no creen en las Escrituras que es palabra inspirada por Dios. No creen en Jesucristo. Se trata de la Escritura como si fuera como cualquier otro libro, como un documento cualquier antiguo, ¿verdad? A Jesucristo no creen en su naturaleza, su nacimiento virginal, sus milagros y su resurrección. Sí. Entonces, ahorita en la actualidad, mucha gente, todos estos argumentos, parece como que estuvieran ganando, ¿no? Y quieren probar que nada de esto es cierto, ¿no? Algo que a mí el Espíritu Santo me convenció es que, hablando un poquito acerca de la muerte de Cristo, de los testigos que fueron, Pablo dice que 500 personas lo vieron resucitar. 500 personas no se ponen de acuerdo en algo. Y lo que a mí me trajo mucha convicción es toda esa gente en el primer siglo que murieron en el Coliseo romano por Cristo. Sí. Nadie muere por una mentira. O sea, esto, ¿verdad? A mí me trajo convicción de que es real tanto Cristo como la Escritura. Pero en estos tiempos, ¿cómo nosotros podemos o qué presentamos acerca de que Jesús es real? Por ejemplo, vemos en un evento que Cristo con sus discípulos, Él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hizo la pregunta a Cristo a sus discípulos y los discípulos contestaron. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Verdad? En otras palabras, la mayoría de sus contemporáneos lo consideraban un simple hombre. Pero las Escrituras continúa el relato diciendo, Jesús le preguntó a sus 12 discípulos, ¿y ustedes quién dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y esa pregunta como que la podemos hacer personalmente y a la gente. Para ti, ¿quién es Cristo? Sí. ¿Tú qué dices del Cristo? ¿Verdad? Y vemos cómo le respondió Simón Pedro a esa pregunta que hizo Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fue cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Entonces aquí podemos nosotros hacer esa pregunta, ¿verdad?
para nosotros individualmente, ¿quién es Cristo? Para la gente que ve el podcast, para la gente que nos sigue, ¿verdad? Podemos hacerle esa pregunta y que el Espíritu les ayude, nos ayude a responder con convicción quién es Cristo. Y vemos en este ejemplo, ¿no? Como Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador. Entonces, eso es lo que queremos que la gente, y también nosotros, ayudemos a esa gente incrédula, ¿se puede decir, pastor o hermano Sergio? Sí, esta pregunta es crucial. Esta pregunta es crucial en este contexto del conflicto porque a partir de la respuesta a esta pregunta depende nuestra salvación. Sí. Jesús vino aquí, se presentó Él, ¿cierto?, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y para que el sacrificio de Él pueda tener poder en nuestra vida y asegurarnos la vida eterna, nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Entonces, en el momento que yo no estoy seguro quién es Él, entonces también estoy poniendo en duda la capacidad y el sacrificio y el poder que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz para salvarme. Entonces, esta pregunta es sumamente importante, ¿sí? Esta pregunta no es algo que nosotros por nuestra propia cuenta podemos descubrir, sino como al igual que Pedro, ¿cierto? Nos lo tiene que mostrar Dios mismo a través de la dirección del Espíritu, ¿no? Sí, aquí vemos que se estaba mostrando que Dios, el Padre, no era lo que Satanás decía, porque le dio la libertad a Jesús de elegir. Recuerden ustedes cuando Jesús estaba ya en sus últimos momentos para ir a morir, que dicen que caían gotas como de sangre, que decía él: Padre, que líbrame de esta copa. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no es que lo haya obligado Dios el Padre a que fuera a la cruz. Cristo lo hizo porque fue obediente. La obediencia, nadie te debe de obligar a ser obediente. La obediencia tiene que nacer de ti, tiene que ser espontánea. Sí. Y es lo que el Señor nos está ofreciendo a través de esa cruz, de ese sacrificio que hizo ahí. Nos está enseñando que podemos vivir en obediencia y de que podemos pertenecer a ese reino eterno. Porque recordemos también la historia de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Dios le manda a Saúl que haga las cosas, pero Saúl las hace a medias. Desobedece, no hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero qué hace Saúl? Ofrece sacrificios. ¿Y qué dicen que es mejor? ¿Los sacrificios o la obediencia? La obediencia. Y eso es lo que nos enseñó Jesús aquí en esa cruz, obediencia. Ahora, esa obediencia Él la aprendió. Y nosotros tenemos que aprender la obediencia también. Exacto. Sí, en este conflicto del que estamos hablando, el gran conflicto, como estamos diciendo, el tema central tiene que ver con el Hijo de Dios, ¿cierto? Que es Jesús. Y pues vemos cómo el enemigo ha sido astuto, porque el conflicto no solo está fuera de la iglesia, sino que está dentro del pueblo de Dios. En otras palabras, Satanás ha sido muy hábil en tratar de convencernos de que el centro de las escrituras o el centro de la vida cristiana son algunas doctrinas, algunas cosas que podrían ser importantes también, el asunto del sábado, ¿cierto? El asunto del estado de los muertos, el asunto de la familia, etc. ¿Sí? Pero realmente cuando nosotros nos desviamos y ponemos nuestra prioridad en alguna de esas doctrinas y sacamos del centro a Cristo como el foco de las Escrituras, entonces obviamente estamos yéndonos por el camino equivocado. Sí, porque de eso trata las Escrituras. Sí. O sea, Jesús es el foco, es el centro, todo lleva ahí a Él, ¿verdad? Sí, y todas las doctrinas deberían de girar en torno a Él. A Él. Sí, y fue lo que ocurrió en el tiempo de
de Jesús con los líderes religiosos. Si ustedes se dan cuenta, Dios quería que el centro de la vida del pueblo fuera Jesús. ¿Y cómo puedo yo asegurarme? Alguien podrá decir, no, pues si Jesús vino ya años después de Abraham y todo esto, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el sistema de sacrificios del santuario, donde tenían que ellos llevar un cordero para ser sacrificado, todo apuntaba a Cristo mismo. A Cristo. Y ellos perdieron de vista ese objetivo. Aunque hacían el sacrificio diario, lo veían con sus propios ojos, perdieron el sentido de que era esto, ¿no? Y esto yo creo que nos puede pasar también en nuestros tiempos. Claro. Sí. Podemos caer en lo mismo, ¿no? Porque llegamos en un punto de conformismo, de tomar esto como normal, a la ligera, porque ya lo hacemos nomás como autónomos, ¿no? Lo hacemos ya sin ningún sentido, porque acabo porque Cristo nunca viene. Desde que yo tengo uso de razón viene y viene. Entonces, Cristo es el centro y siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido Jesús el centro de la historia de este mundo y desde la eternidad. Sí. Ujú. ¿Sí? Por eso fue que surgió el conflicto, Sí. por celos. Esos celos que se sintieron hacia Cristo. Y esos celos se pueden sentir aquí. También dentro. Como decimos, dentro de las congregaciones han surgido celos porque yo quiero ser más que este, yo quiero ser más que aquel y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, sí, está. Cada punto que tocamos es demasiado importante, ¿verdad? Entonces vemos cómo la visión cósmica revela el intento que hace Satanás de quitar a Cristo de su legítimo lugar. Así es. Eso es lo que intenta él, Sí. ¿verdad? Por eso mucha gente se puede decir que los tiene cegados con una venda, ¿no? Sí. Por eso mismo, que quiere quitar a Cristo de su lugar legítimo. Tanto el universo como en la verdad, en esos dos aspectos, la teología, que por definición es un estudio de Dios y de su relación con sus criaturas, debe desarrollar todas sus doctrinas a la luz de Cristo, que es lo que veníamos estado hablando, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo acerca de este tema del programa número 5, hermano Sergio, para ir concluyendo, algo que pueda añadir ahí. Pues lo que debemos saber es que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de los aires, ¿no? Entonces, esa guerra la vamos a vivir y siempre va a estar hasta el retorno de Cristo. Por eso debemos de estar siempre que nuestro fundamento sea Cristo. Que Él sea nuestro fundamento. Una vez fundados en Él, no va a haber quien nos mueva de ahí. Si el fundamento no es Cristo, es un ser humano. Si un ser humano es en el que ponemos nuestra confianza, pues no vamos a librar esta gran batalla, este gran conflicto. Sí, sí, yo pudiera decir que en el momento que nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús como el centro de todo, entramos en un terreno peligroso y es lo que el enemigo busca, porque él sabe que la única forma que tenemos para vencer es si nos aferramos del Salvador. Amén. Entonces su objetivo es desviarnos de él, porque sabe que ahí entramos en un terreno donde él puede fácilmente desviarnos y pues perdemos pues nuestra salvación, ¿no? Entonces nuestra salvación y la garantía de nuestra victoria en este gran conflicto depende de cuán aferrados estamos a nuestro Salvador Jesús. Uh-huh. Y podemos invitar a aquella gente que no ha hecho de Jesucristo, Sí. o que tiene dudas, o que investigue, ¿verdad? Que lea y el Espíritu Santo le va a revelar Amén. la verdad. Amén. Y aferrarnos, tanto ellos o como nosotros, afirmarnos en lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a darle quién gana en esta lucha, ¿verdad? Si Dios o el enemigo. Pero como lo hemos venido diciendo a través de esta plática, pues es mejor estar del lado del ganador, porque ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Amén. Así que vamos Amén. a cerrar esta plática, este estudio, no sin antes agradecerte por estar ahí al pendiente de este podcast. Tu esperanza para hoy es tu podcast. Haz lo tuyo, compártelo, dale like y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, con permiso. Este
Este ha sido su programa Esperanza para hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Si fue así, invitamos que comparta y dé like. Ayúdanos a compartir el Evangelio. Te esperamos en el siguiente estudio de Fundamentos de nuestra Fe. Fundamentos de nuestra Fe.